Javier Milei acaba de lanzar un ataque directo y sin filtro contra Claudia Sheinbaum, y México ya respondió rompiendo todo tipo de relación institucional con Argentina. Pero lo que casi nadie está contando es que no fue una sola crítica, fueron tres. Sheinbaum contestó con una firmeza que dejó helados a varios gobiernos de la región, y la tensión entre ambos países se disparó en cuestión de horas. ¿Qué fue lo que realmente dijo Milei? ¿Por qué México decidió cortar de tajo cualquier lazo de hermanamiento? Quédate hasta el final, porque te lo cuento todo paso por paso, con todo detalle. Javier Milei no se anduvo con medias tintas. En menos de 48 horas, el presidente argentino pasó de ser un socio regional más a convertirse en el blanco de una de las respuestas diplomáticas más duras que México ha dado en los últimos años. Y no fue casualidad. Todo empezó el martes por la noche, cuando Milei apareció en un programa de televisión de alto rating en Buenos Aires, vestido con su habitual traje negro y esa mirada de quien no tiene miedo a nada. Soltó la primera de las tres críticas. Una sola frase, pero cargada de veneno. Dijo, textual, Claudia Sheinbaum no es una presidenta. Es una administradora de pobreza disfrazada de progresismo. Mientras México se hunde en la inseguridad y la corrupción, ella se dedica a dar lecciones de moral a los que sí estamos sacando a nuestros países adelante. La frase cayó como una bomba. No era un comentario aislado. Milei la repitió 2 veces más en el mismo programa. Y después la amplió en su cuenta de X con un hilo que, en menos de 3 horas, superó los 2 millones de interacciones. En ese hilo acusó directamente a Sheinbaum de utilizar el discurso de la soberanía para esconder la incapacidad de su gobierno de controlar el territorio nacional. Dijo que México se había convertido en un corredor de droga y de violencia que exporta problemas al resto del continente. Y aquí viene lo que casi nadie está contando todavía. Milei no se limitó a opinar. En ese mismo mensaje subió una captura de un informe interno, según él, filtrado por fuentes de inteligencia argentina, donde se mencionaban supuestos vínculos entre operadores cercanos al gobierno mexicano y carteles que operan en la frontera sur de Estados Unidos. No dio nombres, no mostró documentos completos, solo la captura borrosa y una frase. Cuando alguien predica pureza moral, conviene mirar debajo de la alfombra. Esa fue la primera crítica, la más pública, la que todos vieron, pero no fue la única. Mientras las redes argentinas explotaban de memes y aplausos, en México la reacción fue inmediata y de otro calibre. Claudia Sheinbaum no esperó a la mañana siguiente. A las 11:47 de la noche, hora de Ciudad de México, su cuenta oficial publicó un comunicado de apenas 6 líneas. Sin adornos, sin rodeos. México no acepta lecciones de quien ha convertido la política exterior en un espectáculo de insultos. Las relaciones entre naciones soberanas se basan en el respeto mutuo. Cuando ese respeto desaparece, las instituciones actúan en consecuencia. Firmado, Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de los Estados Unidos mexicanos. En menos de una hora, la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió un segundo comunicado. Este sí fue más largo y más duro. Se suspendían de manera inmediata todos los mecanismos de diálogo político de alto nivel, la Comisión Binacional México-Argentina, los programas de cooperación cultural y educativa y, lo más simbólico, el hermanamiento formal entre las capitales de ambos países. México no declaró la ruptura total de relaciones diplomáticas todavía, pero cortó de tajo todo lo que oliera a hermanamiento o relación preferente. Fue un golpe institucional limpio, preciso y sin gritos. Exactamente el estilo de Sheinbaum. En Buenos Aires, la respuesta de Milei no se hizo esperar. A las 2:14 de la madrugada argentina, volvió a subir un mensaje. Esta vez más corto y más agresivo. Si les duele la verdad, que se hagan cargo. México puede romper lo que quiera. Nosotros seguimos adelante. Y ahí está el problema. Porque mientras los partidarios de Milei celebraban en las calles de Buenos Aires con banderas y cánticos, en México la temperatura subía. Medios, políticos de oposición y hasta gobernadores empezaron a pedir que la respuesta no se quedara solo en comunicados, que se fuera más lejos. Algunos ya hablaban abiertamente de revisar los acuerdos comerciales, otros de expulsar al embajador argentino. Nadie lo confirmó oficialmente, todavía. Pero lo que sí quedó claro esa misma noche es que la primera crítica de Milei no fue un desliz, fue el inicio de algo calculado. Porque si uno revisa el video completo del programa donde habló, se da cuenta de un detalle que casi nadie mencionó. Milei miró a la cámara en un momento preciso, sonrió de lado, y dijo, "Y esto es solo el principio". 3 segundos de silencio. Después cambió de tema. Esa frase no fue casual, porque las otras 2 críticas, las que casi nadie ha visto todavía, son mucho más pesadas. Según 3 fuentes distintas que coinciden en lo esencial, Milei miró a los presentes y soltó, sin levantar la voz. Sheinbaum no solo administra pobreza, heredó el aparato de un régimen que convirtió a México en el patio trasero de los carteles y ahora pretende dar lecciones de dignidad a los que sí enfrentamos a la delincuencia. Mientras nosotros combatimos a los piqueteros y a los chorros,
Ellos negocian con los que matan periodistas y controlan estados enteros. Pero no se detuvo ahí. Agregó algo que, según quienes estuvieron presentes, hizo que varios se miraran entre sí con cara de esto ya se pasó de rosca. Y no me vengan con el cuento de la soberanía. Cuando un gobierno necesita que los carteles le dejen gobernar, deja de ser soberano. Se convierte en un inquilino. Y ella es la inquilina más educada que ha tenido ese edificio. La frase inquilina más educada corrió como pólvora. En menos de 2 horas ya estaba en grupos de WhatsApp de periodistas argentinos, en chats de diputados mexicanos y en al menos 2 redacciones de medios internacionales. Nadie tenía el audio completo, solo transcripciones parciales y testimonios cruzados. Pero el tono era el mismo en todas las versiones. Milei no estaba hablando de política pública, estaba hablando de legitimidad. Estaba diciendo, sin decirlo del todo, que el gobierno de Sheinbaum no controlaba realmente el país. Y eso, en la diplomacia latinoamericana, es una de las acusaciones más graves que se le puede hacer a un jefe de Estado. La reacción en México fue distinta a la de la noche anterior. Ya no fue un comunicado frío, fue silencio. Durante casi 6 horas, Palacio Nacional no dijo una sola palabra, ni la presidenta, ni la Cancillería, ni ningún funcionario de primer nivel. Solo un mensaje interno que, según reportes, llegó a todas las embajadas mexicanas en el exterior. Ningún comentario oficial hasta nueva orden. Mantener postura de contención. Pero por dentro, según 3 personas que conocen el funcionamiento del gabinete, la temperatura era otra. Sheinbaum reunió de urgencia a su equipo de seguridad nacional y a la secretaria de Relaciones Exteriores. La reunión duró 72 minutos. Al salir, una de las asistentes, que pidió no ser identificada, le dijo a un periodista de confianza: esto ya no es un insulto, esto es una acusación de falta de soberanía, y eso no se contesta con un tuit. A las 18:40 de ese mismo miércoles, México dio el siguiente paso. No fue un comunicado, fue una acción. La Secretaría de Relaciones Exteriores notificó formalmente a la Embajada Argentina en Ciudad de México que se suspendían de manera indefinida todas las reuniones técnicas pendientes en materia de seguridad, migración y combate al narcotráfico, incluidas las que estaban programadas para septiembre en el marco del Mecanismo de Cooperación Hemisférica. En criollo, México le cerró la puerta a Argentina en los temas que más le duelen a cualquier gobierno de la región. Y no lo anunció con bombos y platillos. Lo hizo con una nota verbal. El tipo de documento que en diplomacia significa esto es serio y no estamos de humor. En Buenos Aires la respuesta fue previsible. Milei, esa misma noche, volvió a subir un mensaje a X. Esta vez más corto y más desafiante. Si les duele que les digan la verdad sobre quien manda realmente en su territorio, el problema no es mío. El problema es de ustedes. Y agregó una frase que, de nuevo, no pasó desapercibida. Todavía no dije lo más grave. Ahí está otra vez. Esa misma estructura. Esa misma amenaza de que lo peor todavía no salió. Porque mientras los medios argentinos celebraban la valentía de su presidente y los mexicanos hablaban de agresiones inaceptables, en los pasillos de ambos gobiernos ya se sabía que existía una tercera crítica. La tercera crítica no fue un comentario. No fue una frase suelta. No fue un ataque improvisado. Fue una acusación directa, formulada con nombre y apellido, y dicha en un contexto que Milei creyó completamente cerrado. Ocurrió el jueves por la mañana, en una reunión de menos de 12 personas dentro de la Casa Rosada. Estaban presentes el jefe de gabinete, el canciller, 2 asesores de seguridad y un puñado de diputados de confianza. No había periodistas, no había cámaras, solo una grabación interna de seguridad que, según fuentes, nunca debió salir de ese edificio. Milei, según la transcripción que comenzó a circular esa misma tarde en chats de alto nivel, miró a los presentes y dijo, sin adornos: Sheinbaum no llegó sola. Llegó porque el aparato que armó López Obrador sigue intacto. Y ese aparato no solo controla votos, controla silencios, controla periodistas, controla fiscalías. Mientras nosotros enfrentamos a la justicia cuando hay que enfrentarla, ellos la usan como arma. Y ella es la cara limpia de un sistema que nunca fue limpio. Hizo una pausa. Después soltó la frase que cambió el tono de todo. Si mañana apareciera un audio o un documento que demuestre que ese aparato operó para enterrar investigaciones incómodas durante la campaña, ¿alguien en México se sorprendería? Yo no. No acusó de fraude electoral de forma abierta. No mostró pruebas, pero plantó la semilla más tóxica posible. Que el gobierno de Sheinbaum no solo heredó problemas de seguridad, sino que heredó un mecanismo de poder que opera por encima de las instituciones. Y esa semilla, en menos de 3 horas, ya estaba creciendo. La filtración no llegó por un medio tradicional. Llegó primero a un grupo cerrado de periodistas mexicanos y argentinos que se dedican a temas de seguridad nacional. De ahí saltó a 2 redacciones internacionales. Y de ahí, inevitablemente, a los teléfonos de los asesores más cercanos de Claudia Sheinbaum.
Lo que ocurrió después dentro de Palacio Nacional no se contó en ningún comunicado. Según 3 personas que conocen el funcionamiento interno del gabinete, la presidenta leyó la transcripción completa en silencio. No levantó la voz, no golpeó la mesa, solo preguntó una cosa: ¿tenemos confirmación de que esto se dijo en una reunión oficial? Cuando le respondieron que sí, pidió que se retiraran todos excepto la secretaria de Relaciones Exteriores y el titular de la Agencia de Seguridad del Estado. La reunión a puerta cerrada duró 28 minutos. Al terminar, Sheinbaum dio una instrucción clara: respuesta institucional, sin espectáculo, pero contundente. A las 16:15 de ese jueves, México ejecutó el movimiento más duro hasta ese momento. No fue un tuit, no fue una nota verbal, fue una decisión formal del Ejecutivo. La Secretaría de Relaciones Exteriores notificó a la Embajada Argentina que se suspendía de manera inmediata y por tiempo indefinido el intercambio de información de inteligencia en materia de seguridad hemisférica. Es decir, México le cerró a Argentina el acceso a uno de los canales más sensibles que existen entre 2 países de la región. Al mismo tiempo, se ordenó una revisión exhaustiva de todos los acuerdos de cooperación técnica firmados en los últimos 6 años. No se cancelaron todavía, pero se congelaron. En criollo, México le dijo a Argentina, sin gritar, que ya no confía. La reacción en Buenos Aires fue inmediata y previsible. Milei, esa misma noche, volvió a X. Esta vez el mensaje fue más corto y más frío. Si la verdad duele, el problema no es quién la dice, el problema es quién la esconde. No mencionó a Sheinbaum por nombre, no necesitaba hacerlo. En las redes argentinas la frase se convirtió en consigna, en las mexicanas, en ofensa. Los 2 bandos ya estaban completamente formados. Unos hablaban de coraje y sinceridad, otros de agresiones inaceptables y intromisión. Pero lo que casi nadie estaba mirando todavía era el detalle más inquietante de toda la cadena. Porque la tercera crítica no solo acusaba, dejaba una puerta abierta, una sugerencia de que existían audios o documentos que podrían aparecer. Y en diplomacia, cuando un jefe de Estado menciona la posible existencia de material comprometedor, aunque no lo muestre, el daño ya está hecho. Esa noche, mientras los medios de ambos países se desgarraban en paneles y hashtags, en los pasillos de Palacio Nacional y de la Casa Rosada ya se sabía que la crisis había cruzado un umbral. Ya no se trataba solo de insultos. Ya no se trataba solo de suspender comisiones y hermanamientos. Se trataba de si México iba a responder con el mismo nivel de agresividad o con algo que nadie en la región había visto en décadas. Lo que ocurrió el viernes por la mañana ya no fue una respuesta diplomática. Fue una demostración de fuerza. México no esperó a que Argentina contestara el congelamiento de los acuerdos técnicos. Actuó primero. A las 9:17 de la mañana, hora de Ciudad de México, la Secretaría de Relaciones Exteriores envió una comunicación formal a todas las embajadas latinoamericanas acreditadas en el país. El mensaje era breve, pero el contenido no tenía precedentes recientes. México informa que, ante reiteradas declaraciones incompatibles con el respeto mutuo entre estados soberanos, ha decidido suspender de manera indefinida su participación en cualquier mecanismo de diálogo político de alto nivel que incluya a la República Argentina. No era solo un recorte bilateral, era una señal enviada a toda la región. En menos de una hora, el documento ya circulaba en los grupos de WhatsApp de cancillerías de Brasil, Colombia, Chile y Perú. Algunos gobiernos guardaron silencio. Otros, en privado, empezaron a preguntar qué tan lejos estaba dispuesto a llegar México. Mientras tanto, en Buenos Aires la temperatura subía por otro lado. Milei no salió a dar una conferencia de prensa. No necesitaba hacerlo. Dejó que hablaran sus funcionarios. El canciller argentino, en una entrevista radial de mediodía, soltó una frase que encendió todavía más el fuego. México está reaccionando como reacciona quien se siente descubierto. Nosotros no inventamos nada. Solo dijimos lo que muchos piensan y no se atreven a pronunciar. La frase "quien se siente descubierto" fue interpretada de inmediato como una alusión directa a la tercera crítica, a esa sugerencia de que existían audios o documentos comprometedores. Y aunque el canciller no lo confirmó ni lo negó, el daño ya estaba hecho. En las redes mexicanas la reacción fue furiosa. En las argentinas, triunfal. Los 2 bandos ya no discutían si Milei se había pasado de la raya. Discutían quién tenía razón. Pero lo que casi nadie estaba viendo todavía era lo que ocurría detrás de las cortinas en Palacio Nacional. Según 3 fuentes que coinciden en lo esencial, Claudia Sheinbaum reunió esa misma mañana a su equipo de seguridad nacional, a la secretaria de Relaciones Exteriores y al titular de la Agencia de Inteligencia. La reunión no duró ni 40 minutos. Al salir, una instrucción quedó clara: ya no respondemos con comunicados, respondemos con hechos. Y los hechos llegaron rápido. A las 14:40 de ese viernes, México ejecutó el siguiente movimiento. Se le notificó al embajador argentino en Ciudad de México que, a partir de ese momento, cualquier gestión oficial debería realizarse exclusivamente por escrito y a través de la Cancillería.
Se suspendían las reuniones presenciales de carácter informal. Se restringía el acceso de funcionarios argentinos a ciertas áreas de las instalaciones mexicanas de seguridad. En lenguaje diplomático, eso se traduce en una sola cosa. México había pasado de la distancia institucional a la contención activa. En Buenos Aires la respuesta no se hizo esperar. Esa misma tarde, el gobierno argentino anunció que evaluaría la situación de su propia embajada en México y que no descartaba medidas recíprocas. No especificó cuáles, pero el mensaje era evidente. Si México apretaba, Argentina también sabía apretar. Mientras tanto, en los medios internacionales el conflicto ya había dejado de ser una disputa bilateral. Cadenas de Estados Unidos, España y Brasil empezaron a abrir sus noticieros con el tema. Analistas hablaban de la crisis diplomática más grave entre dos países de la región en más de una década. Algunos incluso mencionaban la posibilidad de que organismos multilaterales tuvieran que intervenir. Nadie lo confirmaba, pero la sola mención ya elevaba el costo político para ambos lados. Y aquí aparece el detalle que casi nadie estaba mirando con atención. Porque mientras los titulares hablaban de ruptura, ofensas y soberanía, en los pasillos de ambos gobiernos ya se filtraba otra información. Una información que no tenía que ver con las 3 críticas públicas o semipúblicas que Milei había lanzado. Tenía que ver con lo que habría ocurrido después de la tercera. Según versiones que comenzaron a circular en chats de alto nivel el viernes por la noche, Milei no se detuvo en la reunión de los 12. Habría hecho una llamada privada. Una sola, a una persona que no forma parte de su gabinete formal. Y el contenido de esa conversación es lo que realmente está poniendo nerviosos a algunos en Ciudad de México. La llamada no duró más de 11 minutos. Ocurrió el viernes por la noche, después de que México hubiera restringido el acceso del embajador argentino y congelado los canales de inteligencia. Milei, según las versiones que coinciden en lo esencial, no usó el teléfono oficial de la Casa Rosada. Usó un aparato personal. Y del otro lado de la línea no estaba un ministro ni un diputado. Estaba una persona que, durante años, había operado en el límite entre la política y los negocios de alto nivel en la región. Lo que se dijo en esa conversación es lo que realmente encendió todas las alarmas en Ciudad de México. Según la reconstrucción que circuló en chats de seguridad nacional el sábado por la mañana, Milei no habló de carteles ni de pobreza ni de soberanía. Habló de algo más concreto y más peligroso. Le habría dicho a su interlocutor, casi textual, si ellos siguen apretando, nosotros tenemos material. No de ahora, de antes, de cuando el aparato todavía no tenía cara de doctora. Y ese material no se queda en Buenos Aires si esto escala. No especificó de qué material se trataba. No mencionó fechas ni nombres, pero la amenaza quedó sobre la mesa. Si México continuaba respondiendo con medidas institucionales, Argentina estaba dispuesta a filtrar información que, según ellos, comprometía no solo al gobierno actual, sino a la estructura de poder que lo precedió. Esa fue la línea roja. Cuando la información llegó a Palacio Nacional, ya no hubo reunión de 40 minutos. Hubo una de 17. Claudia Sheinbaum escuchó el reporte completo. Preguntó una sola vez si la fuente era confiable. Y cuando le confirmaron que sí, dio la instrucción más dura que un presidente mexicano había dado en materia bilateral en más de 4 décadas. Retiren al embajador. Ya. No fue una consulta. Fue una orden. A las 11:03 de la mañana del sábado, la Secretaría de Relaciones Exteriores notificó formalmente a la Embajada Argentina que el embajador de México en Buenos Aires quedaba llamado a consultas de manera inmediata y por tiempo indefinido. En lenguaje diplomático, eso significa una sola cosa. La relación había entrado en el nivel más bajo posible sin llegar a la ruptura total de relaciones. Al mismo tiempo, México ejecutó 2 medidas más. La primera, se suspendió de manera indefinida cualquier tipo de cooperación técnica, cultural, educativa y de seguridad que aún quedara vigente. No se congeló. Se cortó. La segunda, se instruyó a todas las dependencias del gobierno federal a revisar, en un plazo de 72 horas, cualquier contrato, convenio o mecanismo de colaboración que involucrara a entidades argentinas. El mensaje interno fue claro. Prioridad máxima. Sin excepciones. En Buenos Aires la respuesta fue de otra naturaleza. Milei no salió a dar explicaciones. Subió un mensaje de exactamente 19 palabras. México eligió el camino de la soberbia. Nosotros elegimos el de la verdad. Ya veremos quién sostiene más tiempo. No pidió disculpas. No moderó el tono. No ofreció ninguna puerta de salida. Y con eso, la crisis quedó sellada. En las horas siguientes, los dos países se miraron de frente sin intermediarios. Los medios internacionales hablaban abiertamente de la peor crisis diplomática entre México y Argentina en la historia reciente. Analistas de Washington, Brasilia y Madrid coincidían en una sola lectura. Esto ya no se trataba de 3 críticas. Se trataba de 2 visiones de poder que habían chocado de frente y ninguno de los dos estaba dispuesto a dar el primer paso atrás. Del lado mexicano, la postura oficial se resumió en una sola frase que Sheinbaum dejó filtrar a través de un colaborador de confianza. México se respeta.
Punto. Del lado argentino, la consigna que corría en los grupos afines al gobierno era otra: la verdad no se negocia. Y entre esas dos frases, la relación institucional entre los dos países quedó reducida a su mínima expresión. Embajador llamado a consultas, canales de inteligencia cerrados, cooperación técnica cortada, diálogo político de alto nivel suspendido, hermanamientos cancelados. Todo lo que se había construido en años de diplomacia quedó, en menos de una semana, reducido a una nota verbal y a un silencio cargado de tensión. Eso fue lo que realmente ocurrió. 3 críticas, una llamada privada, y una respuesta mexicana que nadie en la región vio venir con esa velocidad y esa contundencia. Si amas a México y estás del lado de que este país se respeta, suscríbete ahora. Y si te quedaste con ganas de más, haz clic en el video que aparece en pantalla donde revelamos cómo México prohibió exportar a El Salvador y por qué esa decisión puso de los nervios a Bukele.